educación básica. Felipe Asmat Falcón, licenciado en Educación por la Universidad Peruano Cayetano Heredia y con estudios en la Maestría de Didáctica de la Matemática de la Universidad Nacional del Callao. Laboró como docente de educación básica regular en instituciones privadas. Actividad profesional de las personas, de las colectividades. Por ejemplo, podríamos hacer presente cómo en estas circunstancias hay irregularidades que a nosotros nos advierten de las llamadas sospechosas que se hace en un celular o de repente lo que podríamos decir también ahora que en nuestro país, en Perú, está desbordada la delincuencia, como cuando se trata de identificar los probables autores de una, de un hecho delincuencial, puede ser los responsables de la investigación siguen todo un conjunto de indicios para identificar una especie de un modus operandi y de esa manera aproximarse a un diagnóstico o una identificación de quiénes serían los posibles autores de esto. O sea, la presencia de las regularidades está tan extendida en nuestra sociedad y cada vez más presente con la emergencia de la inteligencia artificial. Mucho de la inteligencia artificial se apoya precisamente en las regularidades observadas, tanto en los fenómenos naturales como en los fenómenos sociales y también muchos otros procesos. Asimismo, podemos decir que este contenido de sucesiones y sus patrones es de carácter transversal a todos los contenidos de la matemática. Nosotros podríamos identificar en las 4 competencias que desarrollamos, las referidas a cantidad, a forma localización, a regularidad, equivalencia y cambio y a gestión de datos y azar, como también ahí están presentes las regularidades y se expresan en modelos de distinta manera y se formalizan en determinados procesos. Asimismo, también podemos identificar que hay regularidades en los contenidos de otras disciplinas. En el caso de la biología,
en el caso de la química, en el caso de un conjunto de situaciones que podríamos nosotros hacer aproximaciones mediante el establecimiento de regularidades que nos permitan luego actuar en el plano del conocimiento y también en el plano de el uso de estos mediante las tecnologías propias. Muchas de las tecnologías se apoyan precisamente en las identificación de regularidades. Asimismo, tenemos de que la generalización de patrones puede ser una forma adecuada de introducir el pensamiento algebraico desde los primeros grados de la escolaridad. Siempre es un reto, un desafío para todo docente el desarrollar el llamado pensamiento algebraico como uno de los grandes componentes del pensamiento matemático y como, a diferencia de lo que tradicionalmente ocurría, actualmente hay propuestas y justamente las sucesiones y sus patrones nos permiten desde los primeros grados de la escolaridad irnos aproximando al desarrollo del pensamiento algebraico. Hagamos una breve referencia a cómo están presentes los patrones en los documentos curriculares del sistema educativo peruano. Y tomando como referencia el último currículum básico nacional, podríamos nosotros observar de que efectivamente está presente un tratamiento longitudinal que evidencia una mayor importancia que se le está dando a este contenido. Desde el ciclo 1, donde podemos hacer referencias del ciclo 1 y 2, que básicamente las llamadas secuencias, que serían el nombre más coloquial asociado a las sucesiones, para la construcción del número, tan útiles para la construcción del número, están presentes en las competencias de cantidad y también las llamadas sucesiones y sus patrones en las representaciones gráficas que se trabaja en la educación inicial y también se proyecta de manera más extensiva y con mayores grados de complejidad en la educación primaria y ni qué decir en la educación secundaria. Eh, a partir de esta consideración de una revisión de los documentos curriculares, también podemos hacer presente que se evidencia el predominio de la matemática continua sobre la discreta. Esto es más claro, sobre todo en el nivel secundario, donde hay un tratamiento sistemático de las funciones, la función afín, la función lineal, la función cuadrática, la función exponencial, las funciones trigonométricas y cómo en esto siempre se privilegia la matemática continua sobre la discreta. Esto es una consideración que la vemos acá, pero también lo han documentado en otros países. Por otra parte, en los primeros ciclos, como se había mencionado, se tiene como base las competencias, resuelve problemas de cantidad y resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Estas están presentes en los ciclos 1 y 2 y posteriormente ya empieza a notarse más claramente el desarrollo de la presencia de las sucesiones numéricas en las 4 competencias. De aquí podemos nosotros hacer ver que efectivamente en los documentos curriculares hay una referencia, hay un tratamiento que muestra la importancia que se le da a las sucesiones y patrones. Respecto al estado del arte, para desarrollar la investigación era importante conocer qué había al respecto en estudios que se hacen en distintos países, sobre todo de habla hispana. Y ahí hemos encontrado cómo hay diferentes estudios orientados a detectar, a diagnosticar, a evidenciar cómo están las habilidades, los conocimientos, tanto de los estudiantes para docentes como de los propios docentes. Y hay una constante general, se aprecia que hay una gran dificultad para interpretar la comprensión de los estudiantes respecto a la generalización de patrones. Asimismo,
hay también una dificultad en los estudiantes y en los propios docentes ya en ejercicio en reconocer regularidades numéricas entre, entre un conjunto de situaciones problemáticas a partir de las cuales se les puede identificar a estas. De tal manera que podríamos decir que los estudios muestran, tanto en la formación docente inicial como en la formación docente en servicio, dificultades y algunos avances de los docentes de los distintos niveles de la educación matemática escolar. En el caso del Perú tenemos distintos estudios. Aquí estamos haciendo notar, hay un trabajo de Cecilia Gaita, de Francisco Ugarte y Mijaili Martínez, que en el 2017 mostraron que si bien los docentes de primaria declaran conocer cuáles son los objetos y procesos propios de la actividad algebraica, tienen dificultad para analizar la respuesta de los estudiantes. O sea, hay, digamos, dos dificultades que hay que atender en la formación inicial y en la formación en servicio. Tanto la dificultad para analizar la respuesta de los estudiantes referidos a sucesiones y a la generalización de patrones, como también a los propios conocimientos disciplinares que deberían mostrar los docentes de los distintos niveles. En particular, nosotros en este estudio nos estamos refiriendo a los que se involucran en la enseñanza-aprendizaje de la matemática, es decir, el estudio está referido a los docentes de matemática del nivel secundario. ¿Qué metodología hemos desarrollado en este estudio? Es básicamente un enfoque cuantitativo descriptivo de los resultados del desempeño de los docentes de matemática de la educación básica regular. En el sistema educativo peruano, en la educación básica, distinguimos educación básica regular y educación básica alternativa. En este caso nos concentramos en los docentes de educación básica regular. En segundo lugar, los que postulan para nombramiento y los que también intervienen en las pruebas para el ascenso en la carrera pública magisterial son de los diferentes niveles y especialidades. En el caso del estudio solamente nos hemos circunscrito al análisis cuantitativo, descriptivo del desempeño de los docentes de matemática, de la educación básica regular. Esto es importante que se tenga presente porque no podríamos ser extensivas las conclusiones, las recomendaciones y este análisis que estamos presentando a toda la población docente en general. Para eso se ha elegido los ítems más representativos que se han propuesto tanto en la prueba de ingreso como en la prueba de ascenso para los docentes de nuestro sistema educativo peruano, reitero, para los docentes de matemática. ¿En qué horizonte temporal ha sido desarrollado este estudio? En el caso de las pruebas de ingreso a la carrera pública magisterial se ha considerado los años 17, 18, 19 y 2022, y en las pruebas de ascenso en los años 16, 17, 18, 21 y 22. ¿Cuál es la pregunta que nos hemos formulado al desarrollar este trabajo, este estudio? Es la siguiente: ¿qué conocimientos respecto de sucesiones numéricas y sus patrones evidencian los docentes de matemática en su desempeño en las pruebas de nombramiento y ascenso de la carrera pública magisterial? El estudio entonces trata de absolver esta pregunta y como objetivos tenemos dos grandes objetivos. Uno, describir el conocimiento profesional que tienen los docentes participantes, circunscrito a las sucesiones numéricas y sus patrones. Además, el estudio se basa en los resultados obtenidos justamente por estos docentes participantes. Y el segundo gran objetivo es identificar las fortalezas y dificultades que evidencian estos docentes en cuanto a justamente sus conocimientos, sus habilidades acerca de sus sucesiones numéricas y sus patrones. Para desarrollar esta investigación hemos asumido tres grandes pilares en nuestro marco teórico.
El primero tiene que ver con el conocimiento profesional del docente de matemática. El estudio tiene como población reitero, a los docentes de matemática de educación básica regular que han participado tanto en el ingreso como otros grupos han participado en el concurso de ascenso, en las pruebas que están referidas al concurso de ascenso. Entonces había necesidad de identificar qué se entiende por conocimiento profesional del docente de matemática. Aquí hemos tomado como referencia el modelo de Hill, Bolle y Schilling, donde hay dos grandes dimensiones. El conocimiento del contenido, que podríamos decirse el conocimiento del contenido disciplinar matemático, y el conocimiento pedagógico del contenido, es decir, ya el conocimiento del contenido orientado a la labor de enseñanza-aprendizaje de la matemática. En la primera dimensión de conocimiento del contenido también hay subdimensiones. Podríamos hablar del conocimiento común del contenido. Es aquel que es un conocimiento extensivo a todos los que se involucran con las sucesiones y sus patrones. No es un conocimiento orientado a la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Más bien, el conocimiento ya orientado a la enseñanza y aprendizaje de la matemática es un conocimiento especializado del contenido, sería la otra subdimensión. Por otra parte, también tenemos el conocimiento en el horizonte matemático, que tiene que ver cómo estos conocimientos se vinculan tanto longitudinalmente a lo largo del desarrollo, los encadenamientos que habría con los conocimientos previos y los conocimientos posteriores más complejos, así como también las articulaciones de tipo horizontal dentro de un mismo grado o ciclo, los conocimientos en este caso, de sucesiones numéricas y patrones. Algo vinculado a conocimiento común del contenido referido a patrones podría ser, por ejemplo, dada una sucesión numérica, identificar o determinar el término siguiente, el término décimo o de repente el término enésimo. El conocimiento especializado del contenido ya tiene que ver con los niveles de generalización. Entonces ahí hay que detectar qué nivel de generalización está involucrado en determinada tarea. Si yo le pido, por ejemplo, identificar el nivel de conocimiento, identificar dada una sucesión y el término enésimo, el término general de la sucesión numérica, ese es un conocimiento especializado del contenido en tanto está planteado a partir de una situación problemática orientada al conjunto del desarrollo de niveles de generalización que tendrían que desarrollar los estudiantes. En cambio, el conocimiento en el horizonte matemático podría plantearse en qué encadenamientos tendría, por ejemplo, y esto se ve a lo largo de la propuesta curricular, cómo se maneja longitudinalmente a lo largo de la educación básica, todo lo que concierne a sucesiones numéricas y sus patrones, tanto en los primeros ciclos como, por ejemplo, al inicio de la secundaria, en el sexto, séptimo o en el nivel destacado. Por otra parte, en cuanto a la dimensión del contenido pedagógico del contenido, tenemos el conocimiento del contenido y los estudiantes. Esto tendría que ver con ya cómo los estudiantes están involucrados en el conocimiento del contenido, qué desarrollo, qué evolución presentan los estudiantes en este caso. El conocimiento del contenido y la enseñanza tiene que ver más con la intervención docente, la intervención pedagógica del docente respecto a los conocimientos de sucesiones numéricas y patrones en este caso particular, y el conocimiento del currículum, lo que hace un momento hemos presentado, que tanto manejan estos encadenamientos horizontales y verticales los docentes y cómo hacen las conexiones debidas en el conocimiento curricular cuando se presenta distintas tareas referidas a sucesiones numéricas y patrones. Vamos a pasar a continuación al otro gran pilar que tiene que ver con la red conceptual referida
lo que es objeto de nuestro estudio, objeto matemático, sucesión o secuencia numérica. Aquí hablamos de sucesión o secuencia. Coloquialmente en el sistema educativo peruano se utiliza secuencia en los primeros grados de escolaridad, sobre todo en inicial y probablemente en muchos casos en los primeros grados de educación primaria. Más usual es hablar de sucesión numérica al final de la primaria y sobre todo en la secundaria. Aquí definimos sucesión como una colección de términos numéricos con un orden predecible que expresa una relación definida, estructural entre esos términos. Eh, Claramente aquí estamos haciendo una distinción entre sucesión, patrón, regla de formación y sistema de representación. Debo advertir que esta es una toma de posición en nuestro sistema educativo, pero particularmente para este estudio, porque nosotros observamos al hacer todo el estudio de los materiales con los cuales interactúan los docentes, sean materiales curriculares, los textos para docentes o para estudiantes, que había un uso un tanto laxo, podríamos decir, o un uso a veces circular respecto a estas categorías de sucesión, patrón, regla de formación, núcleo. Por eso es que hemos hecho estas precisiones de tipo conceptual, con motivo de tener más claro esto en el estudio, en la investigación. Las clasificaciones respecto a sucesiones numéricas pueden hacerse con base en diferentes criterios. El más extendido es el que lo clasifica, por ejemplo, con las operaciones más importantes que involucran las secuencias aditivas, las secuencias multiplicativas y otro tipo de secuencias. El patrón, en el caso del estudio, haciendo una distinción de patrón con respecto a sucesión, nosotros decimos que el patrón constituye una pauta, una cualidad invariante entre todos sus términos. Esta toma de posición tiene una referencia bibliográfica que en el estudio de manera extensiva se plantea, pero claramente se distingue de sucesión. Decimos que una sucesión tiene su patrón, tiene su pauta, tiene una cualidad invariante presente entre todos sus términos. Eh, Cuando hablamos de regla de formación, ya estamos hablando de cómo los términos usualmente está expresado, la sucesión de términos está expresado, en este caso, mediante una regla que formaliza cómo se puede obtener un término cualquiera, el que denominamos un término general o enésimo. Y en el caso del sistema de representación puede ser mediante tablas, gráficos, pictórica, también obviamente la simbólica, la gestual, etc. Veamos esto con atención haciendo uso de esta representación gráfica de una sucesión. Aquí tenemos tres figuras que hacen una representación gráfica de una sucesión. Figura 1, 2 y 3. Si nosotros lo expresamos numéricamente por la cantidad de elementos que estaban presentes aquí, tendríamos que esta sucesión está constituida por estos términos: el 5, el 7, el 9, el 11, el 13 y así sucesivamente. ¿Qué vendría a ser los patrones? Los patrones serían las características detectadas entre estos términos. Por ejemplo, podríamos decir claramente de que cada figura tiene dos círculos más que la anterior. Esa es la característica que uno encuentra presente como invariante, como regularidad entre sus términos. Cada figura tiene dos círculos más que la anterior. En cambio, si ya pasamos a ver la regla de formación, esa podría expresarse de diferentes maneras. Tiene que ver con los niveles de generalización. Eh, por ejemplo, podríamos expresar la siguiente regla de formación. Para determinar la cantidad de cualquier figura, se aumenta 2 a la cantidad anterior. O la otra manera de expresarla también podría ser: a 3 círculos se le aumenta el doble del número de la figura que se puede expresar.
Por lo tanto, la simbolización sería 3 más 2n. Si ustedes notan en la representación gráfica de la sucesión, podríamos identificar un grupo de 3 constante en cada una de las figuras. Podríamos eso representarlo. Y luego a eso adicionarle 2 veces el número que identifica la posición de la figura. Por ejemplo, en la figura 1 tendríamos 3 más 2 veces 1, que sería 5. En la figura 2 tendríamos 3 más 2 veces 2, que sería 7. En la figura 3 tendríamos 3 más 3 veces 2, que sería 9, ¿no? Y así sucesivamente. Esa sería una de las maneras de expresar esta regla de formación. Estamos entrando también ya al otro gran pilar que tiene mucho que ver con el desarrollo del pensamiento algebraico. La experiencia internacional ha mostrado que el trabajo con sucesiones numéricas y sus patrones es una manera muy potente de promover el desarrollo del pensamiento algebraico, que es una de las formas más complejas, más abstractas del pensamiento matemático. Nosotros hemos tomado como referencia para el desarrollo del pensamiento algebraico y luego para los niveles de generalización la propuesta de Radford, un investigador canadiense que tiene bastantes investigaciones referidas a este tema, como otras en el campo de la educación matemática. De acuerdo con este autor, la generalización de patrones puede ser un medio importante para desarrollar el aprendizaje del álgebra en la escuela. Pero también hay que puntualizar, y eso lo vamos a notar en un momento, de que no todas las generalizaciones son algebraicas. Y por eso hay que tener presente y hay que tener cuidado para identificar las distintas formas de generalización en el caso de esta tarea. Veamos entonces aquí con referencia a estas figuras, la figura 1, la figura 2 y la figura 3 que ya la habíamos planteado, cómo podemos nosotros establecer los niveles de generalización según la propuesta de Luis Radford. Podríamos ir desde la generalización más exigente, más compleja, que es la simbólica, una previa a esta la generalización contextual, así lo denomina Radford, y también otra que sería la generalización factual. Esas son las formas de generalización algebraica, pero la más sencilla es la generalización aritmética. Estamos en el campo de la aritmética. Aquí podríamos decir nosotros lo siguiente. A ver, nos movemos de lo más elemental a lo más complejo. Un estudiante afirma cada figura es 2 unidades más que la anterior. Ahí lo que tenemos es una generalización de tipo aritmético, porque estamos haciendo referencia, nos estamos moviendo en el plano de la aritmética, en el plano definido del uso de valores concretos. Cuando hablamos de pensamiento algebraico en particular y ya queremos entrar a la generalización algebraica, hay que tener presente de que nosotros tendríamos que identificar las características de este tipo de pensamiento, que en su forma más acabada llega al pensamiento simbólico, a la presencia del uso de variables de- que caracterizan este tipo de pensamiento, también a la operación con estas variables. Y por tanto, a diferencia del pensamiento aritmético, lo que tendríamos aquí en el nivel más bajo de generalización aritmética es simplemente que el estudiante, a partir de un trabajo de observación y probablemente otros procedimientos, ha llegado a identificar que cada figura es 2 más que la anterior. Estamos entonces ahí en el plano del
la generalización aritmética. Si ya entramos a una consideración de este tipo, otro estudiante afirma, siempre es así, 1 más 1 más 3 para la figura 1, 1 más 1, 1 más 1 más 3, 1 más 1 más 3. Para la figura 2, podríamos saber 2 más 2 más 3. Para la figura 3, 3 más 3 más 3. Y luego, haciendo una extensión, una analogía y un nivel de generalización, dice, la figura 25 tendrá 25 más 25 más 3. Ahí estamos hablando de generalización factual. Sin embargo, todavía no se identifica explícitamente la variable. Estamos entonces en el nivel más bajo de generalización algebraica, que sería el que Radford denomina la generalización factual. Otro estudiante afirma, en la fila superior es el número más 1 y en la fila inferior es el número más 2. A ver, veamos en el caso de los ejemplos, ¿cómo sería? En la figura 1 sería el número más 1. Recuerden que la figura 1 el número es 1. Entonces sería 1 más 1. Y en la fila inferior dice es el número más 2. Tendríamos 1, que es el número de la figura, más 2. Igual en la figura 2, ¿qué tenemos? Es el número 2. Aquí tendríamos 2 más 1. Y en la fila inferior tendríamos el 2 más 2. En el caso de la figura 3, el número es el 3. Tendríamos 3 más 1 en la fila superior y 3 más 2 en la fila inferior. Aquí estamos hablando ya de generalización contextual. Observe que en este caso la variable está identificada por el término número, a diferencia de la generalización factual donde no está planteada de manera explícita. En el caso ya de la generalización simbólica, esto ya está explícitamente indicado y se hace uso de una variable, se utiliza el símbolo n para identificar a lo que en la generación contextual estaba expresado como número simplemente. Y entonces dice, en la fila superior se tiene n más 1 y en la fila inferior n más 2. Y al proceder a hacer la operación, que es otra característica del pensamiento algebraico, además del uso de las variables, n más 1 más n más 2 da 2n más 3. Entonces este estudiante concluye que tiene 2n más 3 en total. Esa sería la generalización simbólica para el caso de este ejemplo, de esta sucesión y el patrón respectivo. Vamos a pasar a continuación a trabajar los hallazgos referidos a todo el estudio que se ha desarrollado con base en la población docente, reitero, que ha postulado al ingreso a la carrera pública magisterial en los años referidos, que anteriormente mencionamos, y también al concurso de ascenso en los años también que se han mencionado. Reiteramos que es la población de matemática. Voy a dar curso a la participación de mi compañero Felipe Asmat, quien ha sido el investigador principal en este estudio. ¿Me confirman, por favor, si se está viendo? Sí, Felipe. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Como lo dijo Tulio, conmigo vamos a analizar los hallazgos y vamos a ver las conclusiones y las recomendaciones. Los hallazgos que hemos elegido para esta presentación son 4. Bueno, no sé si por cuestiones de tiempo voy a poder presentar las 4, pero bueno, estas tienen que ver con el conocimiento común, tienen que ver con el conocimiento especializado y con el conocimiento de la enseñanza, que son componentes del conocimiento profesional del docente de matemática que Tulio presentó en el marco teórico.
¿no? Para analizar estos ítems nos vamos a apoyar también de los conceptos vinculados a sucesiones y también nos vamos a apoyar de los niveles de generalización de Luis Radford, como bien ha explicado Tulio. El primer ítem es el de conocimiento común del contenido. Este fue aplicado en la prueba de conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares de la especialidad de matemática en el concurso de ascenso en el año 2022. Como Tulio bien lo mencionó, el conocimiento común es el conocimiento que podría tener un egresado de la escolaridad, ¿no? Alguien que haya llevado alguna carrera afín a la matemática, no necesariamente es exclusiva de la docencia. Este ítem en particular exige analizar una expresión algebraica, ¿no? Y justificar por qué esta expresión se corresponde a determinada sucesión, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar el ítem por partes. Vamos a analizar primero el estímulo, que en el contexto dado está dirigido a los estudiantes, ¿no? Porque esto está enmarcado en una sesión de aprendizaje. La situación dice, el juego de apilamiento de vasos consiste en armar en el menor tiempo posible una torre con vasos descartables. Las torres pueden tener varios niveles. En el nivel 1, que es el nivel superior, voy a apoyarme de un gráfico aquí a la derecha. El nivel 1, que es el superior, debe tener un vaso, el nivel 2 debe tener 2, el nivel 3 debe tener 3 y así sucesivamente. Determinar la expresión algebraica que permite determinar la cantidad de vasos que se necesitan para armar una torre de n niveles. Entonces, quisiera detenerme en el análisis de esta situación antes de pasar a lo que se propone a continuación. Vemos el gráfico, ¿no? Hemos representado lo que se describe ahí de manera en texto. Vemos que cada nivel tiene igual cantidad de vasos que el número de nivel. Y vemos que la cantidad total, cuando la torre tiene n niveles, corresponde a la suma de los primeros números naturales, ¿no? Esta suma es conocida por los docentes y igualmente también es fácilmente deducible, ¿no? Conocemos una estrategia vinculada a este tipo de situaciones en donde reordenamos los sumandos de mayor a menor con la intención de que al sumar término a término encontremos una suma repetida, en este caso, de n más 1. Despejamos R y encontramos que la suma de los n primeros números naturales, que en este caso está vinculado al apilamiento de vasos, sería n por n más 1 sobre 2. Regresando al problema, aquí a la izquierda, vemos que los equipos de trabajo de los estudiantes coinciden en que la expresión es n por n más 1 sobre 2. Sin embargo, ellos dan 3 argumentos distintos. Y como vemos en las alternativas, la única que hace mención a la suma de los primeros números consecutivos es la C. Dice, Nadia dice, ¿por qué? Como la cantidad de vasos en cada nivel se corresponde con los primeros números consecutivos, la cantidad total de vasos utilizados se asocia a la suma de estos. El porcentaje de docentes que marcaron esta alternativa es 67%. Quiere decir que alrededor de la tercera parte de la población que rindió esta prueba en el año 2022 no pudo resolver satisfactoriamente, ¿no? Esta alternativa. O sea, un 33% se distribuyeron sus elecciones en las alternativas A y B. En la alternativa A, Herminia dice, porque la expresión contiene el número 1, que representa el incremento de vasos que hay entre un nivel y el siguiente. Como vemos, ese número 1 del n más 1 no necesariamente corresponde al incremento. Como vemos aquí en la parte derecha, vemos que ese 1 corresponde a la suma, ¿no? De haber sumado término a término en esta estrategia de aquí. No corresponde al incremento. Y bueno, esa es una de las formas que uno podría emplear para descartar esta alternativa A, ¿no? Quizás a otros se le pueda haber ocurrido trabajar con incrementos de 2, con incrementos de 3, para ver cómo se comporta este incremento en la expresión, ¿no? Y ver si hay algún vínculo. Y la alternativa B dice, Paolo dice, ¿por qué? Como la torre de vasos tiene forma triangular, la cantidad total de vasos se asocia con la forma para determinar el área del triángulo, que es base por altura sobre 2. Claro, si bien es una distribución triangular de vasos, pues es importante diferenciar el área de la cantidad de vasos, que no necesariamente se van a corresponder, ¿no? Y hay una
También, digamos, hay varias formas de determinar que esta afirmación es falsa, pero una sencilla es analizando que la cantidad de vasos que hay en el nivel inferior, en este caso sería n, correspondería también a la misma cantidad que corresponderían a la altura. Y como vemos en la expresión, lo que correspondería a la base y a la altura no son iguales, ¿no? Entonces, aquí podríamos encontrar o presentar una estrategia en donde podríamos descartar la B como correcta. Los porcentajes fueron los siguientes, 21% y 12%. Entonces, este ítem, que es el conocimiento común, nos brinda alertas importantes de lo que podrían estar manejando a nivel disciplinar los docentes que ya se encuentran en la carrera, ¿no? Otro reactivo es el siguiente, que corresponde al conocimiento especializado del contenido. Este conocimiento, como su nombre lo dice, sí es exclusivo de la enseñanza. Esto es conocimiento que todo docente debería tener. Este ítem es de la prueba de conocimientos pedagógicos, curriculares y disciplinares del concurso de ascenso aplicado en el año 2021. Este ítem exige identificar la característica del lenguaje algebraico en la formulación simbólica de la regla de formación. Y como Tulio lo presentó en el marco teórico, cuando analizamos los niveles de generalización que propone Radford, vemos que el lenguaje algebraico evidencia un mayor nivel de generalización, ¿no? Y justo hay una alternativa que hace referencia a esto, es la alternativa C, y vemos que la tasa de marcado es solamente del 38%. Analicemos los distractores. La A dice: facilita examinar regularidades en una sucesión numérica y garantiza el descubrimiento de la regla de formación. Como vemos, el lenguaje algebraico o con lenguaje algebraico no solamente uno puede examinar regularidades o descubrir la regla de formación. Yo lo podría hacer con un lenguaje verbal, ¿no? Determinando reglas o no. Entonces, no es necesario el lenguaje algebraico para facilitar la examinación de regularidades o descubrir la regla de formación. Quizás los docentes que eligieron estas alternativas están concibiendo la generalización simbólica no solamente como el fin de la generalización, sino también como el medio para alcanzarlo. Las tasas de marcado en estas alternativas son 27 y 35%, ¿no? Entonces, nuevamente, este ítem brinda alertas importantes de lo que están manejando los docentes que ya están en ejercicio, brindando sesiones de clase, retroalimentando a estudiantes. Este reactivo corresponde al conocimiento del contenido y la enseñanza. Fue aplicada en la prueba de ascenso del año 2022. Este ítem exige identificar las acciones pedagógicas más pertinentes para iniciar la construcción de la noción de progresión geométrica. Estas acciones pedagógicas deben estar vinculadas a una situación, que es una situación muy conocida por los docentes de matemática, que tiene que ver con que un rey conoció el juego del ajedrez, ¿no? Y quiso recompensar al creador de este, ¿no? Esta historia es conocida, ¿no? La historia indica que en el primer casillero, este creador exigió un grano de trigo, en el segundo casillero exigió 2, en el tercero 4, en el cuarto 8, y así sucesivamente. La historia dice que el rey aceptó el pedido sin saber que era imposible de cumplir debido a la enorme cantidad de granos que este pedido implicaba, ¿no? Entonces, antes de pasar a las alternativas, quisiera presentar una diversidad de tareas que se podrían desprender de esta situación. Quizás las más elementales, que están vinculadas a la exploración de la información y también vinculadas al primer nivel de generalización, que es el nivel de generalización aritmético. Podríamos desplegar actividades como: determinen cuántos granos hay en la primera, segunda, tercera y cuarta casilla, ¿no? Con esta garantizaríamos que se comprende la situación. Podemos preguntar: determinen cuántos granos habría en la quinta, sexta y séptima casilla. Estas preguntas ya exigen determinar los términos siguientes, ¿no? Y los términos siguientes se pueden determinar en función de la cantidad anterior, claro, habiendo reconocido la característica de esta sucesión, ¿no? Otra pregunta podría ser pedirles que verbalicen esta regla, ¿no?
expliquen cómo determinar la cantidad de granos en función de la cantidad anterior. Pero como vemos, este grupo de preguntas o de tareas que estamos presentando están vinculadas al primer nivel de generalización, que sería el aritmético. Podemos desprender otras preguntas quizás más complejas, más exigentes, como por ejemplo determinar cuántos granos habría en la 16ª y en la 64ª casilla, ¿no? Aquí ya estamos pidiendo cantidad de granos de casilleros alejados a los primeros y por tanto estaríamos exigiendo al estudiante a tratar con lo indeterminado, con aquello que va a ser reemplazado por una variable más adelante cuando se alcancen mayores niveles de generalización. También podríamos pedirles que expliquen con sus palabras la relación entre el número de casilla y la cantidad de granos, ¿no? Estaríamos exigiéndoles verbalizar la regla. La verbalización de la regla, si es con sus propias palabras, estaría vinculado al nivel de generalización contextual. Y si es que lo exigimos en un lenguaje simbólico, eso ya pertenecería o sería parte de la generalización simbólica, ¿no? Seguramente de esta situación se pueden desprender muchísimas más tareas, ¿no? Pero hemos elegido estas como parte de las primeras. Entonces, consideramos que para iniciar la construcción de la noción de progresión geométrica, lo idóneo sería plantear preguntas vinculadas al primer nivel de generalización, que sería la aritmética, y que corresponderían a estas tres que estamos resaltando de verde. Las otras preguntas serían mucho más exigentes, quizás no adecuadas como para iniciar la comprensión de la noción de progresión geométrica. Y la única alternativa que cumple con estas características es la B, y así lo reconocieron el 75% de los docentes que rindieron esta prueba en el año 2022. Esta alternativa dice: pedirles que analicen los primeros 4 términos que conforman la secuencia, ¿de acuerdo? Eso está en la situación. Luego, preguntarles por las características que tiene la secuencia y por el criterio que permite encontrar cada término siguiente respecto del anterior, ¿no? Son preguntas, nuevamente, que atienden al nivel de generalización aritmética. Los distractores, analicemos la A. Dice, brindarles la expresión algebraica que relaciona el número de casillero y la cantidad de granos que le corresponde. Esta primera opción, como ustedes observan, plantea que el docente brinde la expresión algebraica. Entonces, esto sería un proceso contrario al de la generalización, ¿no? Porque el docente es quien brinda la expresión. No se está considerando, o no hay conciencia de lo que es promover un trabajo de generalización si es que el docente es quien brinda la expresión. Por eso, principalmente, la alternativa A no sería la correcta. Analizando la C. Solicitarles que encuentren el siguiente término de la secuencia a partir de los datos en la situación. ¿De acuerdo? Siguiente término, generalización aritmética. Luego pedirles que determinen un término cercano, uno lejano y la regla de formación. Entonces, las siguientes preguntas plantean dar un salto ya a mayores niveles de generalización, que vendrían a ser más exigentes, ¿no? Y como hemos visto en la parte derecha de esta presentación, habíamos decidido optar por las que corresponden al nivel más básico de generalización y por eso la alternativa C no sería la correcta. Las tasas de marcado serían 4% y 20%. Nuevamente, este ítem brinda alertas de lo que están considerando los docentes en la elección de las actividades que plantean para promover el tránsito entre los diferentes niveles de generalización con sus estudiantes. Este siguiente ítem es también del conocimiento del contenido y la enseñanza. Este ítem vamos a analizarlo por partes también. Este ítem exige elegir las acciones pedagógicas más pertinentes para que los estudiantes generalicen simbólicamente. Tenemos una secuencia de figuras, tenemos un conjunto de acciones que están propuestas previamente al análisis de las alternativas y vamos a ir por partes nuevamente en este ítem. Analicemos la secuencia de figuras. En la secuencia de figuras vemos que se pueden determinar o encontrar diferentes patrones. Vamos a analizar este primero. En este patrón hemos agrupado los bloques en conjuntos rojos y los bloques en conjuntos negros. Los conjuntos rojos, como vemos, correspondería a la suma de los primeros números impares y en cada figura se estaría cumpliendo esa característica. Y los conjuntos negros estarían correspondiendo a la suma repetida
¿no?, del número 1, tantos como el número de figura. Entonces, si analizamos cada parte que compone a cada figura, vemos que una parte, que es la que corresponde a la suma de los números impares, estaría representado con un n cuadrado, y la suma repetida de 1, tantos como el número de figura, estaría vinculado a la variable n. Esa sería una forma de llegar a una representación simbólica aprovechando el estímulo gráfico. Pero quizás otros estudiantes o otro resolutor agrupa los cuadrados procurando encontrar una regularidad que corresponde a la suma de los números pares, ¿no? Como vemos en la figura 1 hay 2, en la figura 2 hay 2 más 4, en la figura 3 hay 2 más 4 más 6 y así sucesivamente. Entonces, nuevamente, aprovechando las bondades de la gráfica, en este caso, podemos determinar que la cantidad de cuadrados en cada figura corresponde a la suma de los números pares, y sabemos que la suma de los números pares vendría a ser el doble de la suma de los números consecutivos, y podríamos vincularlo con esta expresión simbólica y deducir que esta corresponde a n por n más 1, que sería equivalente al n cuadrado más n, ¿no? Entonces, estamos viendo que un mismo estímulo podría tener diferente diversidad de patrones, y claro, sería interesante que los docentes promovamos esto en las aulas, ¿no? Y no solamente conformarnos con un solo patrón, o peor aún, el patrón que uno esperaría que hagan o encuentren los estudiantes. Otra parte de este reactivo es que se propone un conjunto de preguntas. Después de presentar esta secuencia, el docente propone un conjunto de preguntas. Analicemos. Dice, ¿cuántos cuadrados hay en cada figura de la secuencia? ¿Cómo va aumentando la cantidad de cuadrados? Ahí yo veo que ya hay preguntas que están vinculadas a la generalización aritmética, ¿no? Recordemos que es el nivel más elemental de la generalización. Luego preguntan, ¿qué regularidad se puede establecer en esta secuencia? ¿Cuántos cuadrados habrá en la figura 5 y en la figura 6? La figura 5 y la figura 6 son términos cercanos. Podríamos encontrar estas cantidades en función de la cantidad de cuadrados de las figuras anteriores. Y está bien, pareciese un buen conjunto de preguntas para explorar los primeros niveles. Entonces, cuando nosotros busquemos aquí el conjunto de acciones que complementen estas, ya no tendrían que explorar lo aritmético, sino tendrían que explorar la generalización simbólica, ¿no? Porque finalmente ese es el fin de esta tarea, encontrar acciones pedagógicas para favorecer en los estudiantes la generalización simbólica. Y la respuesta correcta en este caso, o la que está vinculada a la generalización simbólica, sería la A, y tuvo un 70% de acierto. Esta dice, solicitar que expliquen la relación que existe entre el número de la figura y la cantidad de cuadrados, ¿de acuerdo? Luego preguntar cómo se pueden relacionar el número de la figura y la cantidad de cuadrados para encontrar el total de cuadrados de la figura 100, ¿de acuerdo? Entonces, esta tarea empieza pidiéndole al estudiante analizar las relaciones que hay entre el número de figura y la cantidad. Luego le exige encontrar la cantidad de cuadrados de una figura lejana, ¿no? Y con esto estaría obligándolo a trabajar con lo indeterminado. Nuevamente, aquello que podría ser reemplazado por una variable. Y luego al final le pregunta, y para encontrar el total de cuadrados de cualquier figura de la secuencia, con esto, no solamente le exige tratar con lo indeterminado, sino también le exige verbalizar una regla, que podría ser con sus propias palabras, que correspondería a una generalización contextual, o quizás empleando símbolos, que correspondería a una generalización simbólica. Ahora analicemos los distractores. En la B dice, ¿cuántos cuadrados habrá en las figuras 7, 8, 9 y 10? Podríamos considerar estos como términos cercanos. Luego, presentarles la expresión simbólica. Nuevamente, es una alternativa en donde no hay conciencia de cómo promover la generalización, puesto que el docente es quien brinda la expresión simbólica, ¿no? Eso principalmente haría que esta alternativa sea incorrecta. Analicemos la alternativa C. Dice, presentar una tabla para que los estudiantes completen el número de la figura y la cantidad de cuadrados con la información de la secuencia. Listo, esto vendría a ser una identificación de cantidades y representarlos en una tabla. Luego,
el docente presenta otra tabla completa desde la figura 5 hasta la figura 49 y les pide que encuentren la cantidad de cuadrados de la figura 50. Si bien podría considerarse la figura 49 y la figura 50 un término lejano, habría que analizar qué es lo que se le está pidiendo con estas figuras, puesto que si yo le doy las cantidades hasta la figura 49, yo podría determinar la figura 50 a partir de la cantidad anterior. Claro, y a partir del reconocimiento de ciertas regularidades. Pero finalmente, el foco en esta alternativa C estaría siguiendo en la generalización aritmética, ¿no? Por eso, principalmente, esta alternativa no sería la correcta. Las tasas de marcado aquí han sido 18% y 12%, ¿no? Son 30% de docentes que no pudieron enfrentar de manera satisfactoria este reactivo en el año 2017. Ahora, vamos a pasar a las conclusiones, a las recomendaciones, a unas reflexiones finales. Las conclusiones las hemos agrupado según el tipo de conocimiento, ¿sí? En el estudio ustedes van a poder encontrar más regularidades en las respuestas de los docentes. Aquí vamos a presentar algunas que nos parecieron las más importantes. Respecto del conocimiento común, un hallazgo fue que muchos docentes emplearon razonamiento proporcional cuando no era lo adecuado, cuando no existía proporcionalidad, ¿no? Solamente dejándose llegar por reglas básicas como si aumenta una magnitud y aumenta la otra, asumen ya por defecto que hay una proporcionalidad directa, ¿no? Sin analizar si efectivamente hay una proporción. Otra cuestión que encontramos en el conocimiento especializado, y esto sí lo pudimos ver con una de las evidencias, es que hay una sobrevaloración de la representación simbólica, puesto que los docentes utilizan la generalización no solamente como el fin, ¿no?, sino también como el medio para alcanzar esto. Respecto del conocimiento del contenido de los estudiantes, hemos identificado dificultades para interpretar las producciones de los estudiantes cuando estos enfrentan tareas de generalización, cuando básicamente toda la información está explícita, hay un bajo nivel de interpretación, a pesar de que es muy sencillo el análisis de estas producciones, muchos docentes que participaron aquí no lograron hacerlo adecuadamente. Y respecto de la enseñanza, como hemos visto en los últimos reactivos, no hay conciencia de lo que es un proceso de generalización, puesto que muchos docentes hacen lo inverso, ¿no? Son los docentes quienes entregan la expresión algebraica, y también observamos que hay muchas secuencias didácticas que no están relacionadas al tránsito entre los niveles de generalización y sin embargo han sido elegidas como respuestas correctas. Luego, ya de manera general, vemos que han elegido también alternativas en donde predomina el protagonismo del docente, han elegido alternativas en donde solo por el hecho de mencionar el uso del material concreto o del trabajo cooperativo, ya las asumen como correctas sin analizar el sentido de las tareas que se proponen hacer con el material o lo que se propone hacer en equipo. También hemos visto que eligen alternativas que no aprovechan las bondades de representaciones gráficas, como hemos visto en los últimos ítems, cómo a partir de las representaciones gráficas podemos encontrar diversidad de patrones, ¿no? Sin embargo, muchos docentes han elegido alternativas que no están vinculadas al gráfico y prefieren trabajar con las cantidades sin aprovechar las características de las gráficas. También hemos encontrado docentes, sobre todo en el trabajo de progresiones, que prefieren trabajar con fórmulas que con otras formas de promover la comprensión de estas. Consideramos que el marco teórico de este estudio, ¿no?, que propone el conocimiento profesional del docente de Hill, Ball y Schilling, propone los niveles de generalización y propone unos conceptos vinculados a los de sucesión que podrían ordenar un trabajo de investigación vinculado a esto. Consideramos que es muy, muy potente el marco teórico y podríamos explorar con cuestiones como
si el conocimiento del contenido influye en el conocimiento pedagógico, si los docentes son capaces de interpretar las respuestas de los estudiantes, si son capaces de reconocer los medios de representación que emplean los estudiantes, si logran identificar los niveles de generalización que alcanzan los estudiantes, si evidencian habilidades necesarias para la creación de tareas, ¿no? No solamente es secuenciar tareas, ¿no? Que quizás puedo encontrar en un conjunto de tareas, sino también deben tener la habilidad de crearlas con determinado fin, vinculado al tránsito entre los niveles. O también preguntarnos cómo influye el contraste, es decir, los razonamientos de unos estudiantes, cómo ayudan a mejorar los de otros. Y claro, si bien es cierto, menciono que el marco teórico es muy importante para poder explorar diversidad de aspectos vinculados a las asociaciones y a los patrones, sí sería importante también emplear otro tipo de instrumentos, ¿no? Porque en este estudio nos hemos centrado principalmente en las tasas de acierto de ítems de una prueba estandarizada, pero sería muchísimo más valioso poder explorar en aula, ¿no? O aplicando test de respuestas abiertas, tanto a docentes como a estudiantes. Las recomendaciones giran en torno a fortalecer las habilidades y los conocimientos de los docentes, tanto para los que están en formación como para los docentes que ya se encuentran dentro de la carrera trabajando con estudiantes. En los documentos curriculares del conocimiento profesional del futuro docente, podrían incorporarse aspectos a lo trabajado el día de hoy, ¿no? Vinculados al pensamiento algebraico y principalmente a los niveles de generalización, que como hemos visto es una gran herramienta para el desempeño del docente. También reflexionar sobre lo que están haciendo los docentes actualmente en las aulas, ¿no? A eso me refería con poder utilizar otro tipo de instrumentos que podrían generar información valiosa para tomar acciones. Y finalmente, también hacemos énfasis en el análisis de los materiales y libros educativos respecto a las definiciones de sucesión y sus patrones. En el año 2017 se hizo un estudio en donde se analizaba el diseño curricular del 2009 y los textos hasta el año 2012, ¿no? Y en este estudio encontraron que habían definiciones poco claras, no se aprovechaban las representaciones gráficas, había un predominio del uso de fórmulas, y claro, ese estudio que estoy haciendo mención es un estudio de un diseño curricular anterior, ¿no? Sería importante analizar qué es lo que está sucediendo actualmente entre el programa curricular y los textos que están utilizando actualmente en las aulas. Ese es el QR que pueden escanear para llegar al estudio. Igualmente con Gina podríamos coordinar cuál sería la mejor forma de poder compartirles el enlace directamente, y ese vendría a ser el estudio y la presentación, amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tulio y Felipe. Iniciemos ahora el bloque de preguntas que nos han hecho llegar por el chat de Zoom y por Facebook. Por motivos de tiempo se han seleccionado algunos. Tenemos aquí una pregunta dirigida a Tulio. Dice, en el modelo del conocimiento matemático de Hill, Ball y Schilling, ¿cómo diferenciamos el conocimiento especializado y el conocimiento en el horizonte? Se ha hecho referencia a que ese modelo es uno de los soportes de la investigación que hemos hecho. Tiene que ver con la dimensión del conocimiento del contenido, que sería el conocimiento disciplinar, el conocimiento matemático. El conocimiento especializado es el conocimiento matemático, pero orientado hacia los fines de enseñanza y aprendizaje. Ahí, como ejemplo, creo que ya más claro es todo lo que ha planteado Radford respecto a los niveles de generalización. Eso es algo que sería exigible para un docente. En formación inicial y en formación en servicio, un docente debería tener ese conocimiento especializado. O sea, los niveles de generalización que están involucrados en el trabajo con sucesiones numéricas y sus patrones.
En el caso del conocimiento en el horizonte matemático, eso no está necesariamente orientado a enseñanza e investigación. Más bien tienen que ver con las relaciones horizontales y verticales que plantearía el contenido disciplinar de sucesiones numéricas, que en este caso lo podríamos ver, por ejemplo, las progresiones están incluidas dentro de las sucesiones. Las sucesiones podríamos identificarlas también como funciones. Y nosotros podríamos en el horizonte matemático, digamos, ir viendo las distintas formas de presentar, de conceptualizar lo que es una sucesión numérica en particular. De tal modo que eso no necesariamente está vinculado a los fines de educación matemática. Son conocimientos disciplinares que cualquier matemático o cualquier ciudadano interesado en la matemática debería manejar, ¿no? Las relaciones, por ejemplo, de las sucesiones numéricas con las patrones, o las relaciones de las sucesiones numéricas con las relaciones binarias o de repente más específicamente con las funciones. Eso sería. Gracias. Bien. Felipe, ¿qué tipo de estrategias concretas proponen para fortalecer las habilidades docentes en la enseñanza de sucesiones y patrones, considerando las limitaciones observadas en la práctica actual? Gracias por la pregunta. Este estudio no propone recomendaciones pedagógicas, ¿sí? Eso podría ser quizás un aspecto posterior, pero sí quisiera hacer una mención a que para poder diseñar estrategias concretas que promuevan la comprensión de las sucesiones y sus reglas, es importante la conciencia eh, de los niveles de generalización, puesto que con esta conciencia yo sí voy a poder generar, crear, adaptar, modificar, acomodar, secuenciar infinidad de tareas, pero con la conciencia de los niveles de generalización. Por ejemplo, un estudiante que evidencia alcanzar el nivel aritmético no va a estar en condiciones de poder llegar a una generalización simbólica. Por tanto, las acciones o las estrategias que yo debería emplear es apoyarlo a que vaya paso a paso, ¿no? De la aritmética podría presentarle tareas que lo ayuden a pasar al siguiente nivel, que sería el factual, y así sucesivamente. Eso es la recomendación que podría dar a partir del estudio que hemos realizado. Hay una pregunta también que dice, no sé quién nos podría responder, dice, ¿los profesores de secundaria conocen el concepto de sucesión como una función de dominio N y del condominio R? Felipe. No sabría decirlo, no he hecho una revisión de los textos ni de los materiales que se trabajan en formación inicial. Yo podría intuir, sí, que sí, es un concepto básico, elemental de sucesión, definirlo como una relación de N a R, pero no es algo que tampoco hayamos explorado aquí en el estudio. Bien, pregunto, ¿presentaron dificultades al realizar su estudio de arte, ¿no? ¿Y cómo solucionaron? Podríamos decir que para el estado del arte de la investigación se hizo una búsqueda en lo que conocemos que son las principales referencias para investigadores, en este caso para el campo de educación matemática, ¿no? Creo que ahí sería de gran utilidad las herramientas informáticas que se tienen para acceder y también los convenios, las facilidades que tienen, por ejemplo, las universidades o los institutos para acceder a esas bases de datos. Pero creo que siempre hay recursos para, sobre todo, acceder a todo lo que se ha producido en nuestro país respecto a
a este campo o a este ámbito de investigación de sucesiones numéricas y sus patrones, ¿no? No hay mucha producción, lamentablemente, en nuestro país al respecto, pero creo que sí hay que hacer una exploración, sobre todo de lo que se produce en las tesis de pregrado y las tesis de maestría, especialmente. En aquellas universidades donde tienen enseñanza de la matemática, educación matemática, como, como mención. Muchas gracias. En nombre de Apinema, muchas gracias Felipe, Atmat y Tulio Osejo por todos sus aportes y esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Los esperamos el 14 de abril a las 6:30 con el tema de dónde vienen los buenos problemas de matemática, a cargo del magíster Carlos Torres. Y agradecemos también a todos los participantes de los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Perú, quienes han participado en este evento. Recuerden que nos pueden seguir por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Creo que podríamos tomarnos una foto, no sé si nos podrían ustedes prender sus cámaras. César, podríamos prender las cámaras para poder tener acceso. Dejo de compartir. ¿Podemos prender las cámaras, por favor? Vamos a tomar la pantalla. Sí. Ahora sí. Podemos ver. Ya estamos todos. ¿Me ayudan, por favor, con la toma de fotos? Muchísimas gracias. Los esperamos. Muchas gracias. Los esperamos entonces en la siguiente fecha. Buenas noches. Gracias. Gracias.